Empezamos esta nueva semana, séptima del tiempo ordinario, en la cual seguimos y terminaremos de leer completa la carta del apóstol Santiago, aunque mañana haremos una pausa por ser el día de la Cátedra de San Pedro, pero hoy vamos a tomar una parte de lo que corresponde a mañana y el miércoles la otra, y de ese modo no vamos a notar ningún salto en la carta. Tenemos a este obispo de Jerusalén, el hermano del Señor, el primo del Señor, Santiago el Menor, que escribe a la Iglesia Universal. No dice a qué comunidad escribe, pero sin duda en su mente está alguna comunidad o algunos sucesos que a veces dan la sensación de ser muy graves, de comunidades. Habla de cosas fuertes, discordias y disputas graves, que nos ayudan a no idealizar la comunidad cristiana. Con mucha frecuencia hablamos de los primeros cristianos, y es verdad que los Hechos de los Apóstoles nos hablan de cosas maravillosas que ocurrieron en esas comunidades, y en realidad eso ha ocurrido siempre. Siempre ha habido en la Iglesia comunidades que son auténticos cielos, ¿no? donde ha habido una auténtica santidad de vida, porque eso es lo que hace el Espíritu Santo, crear vergeles en medio de los desiertos de este mundo. Pero también ha habido siempre pecados, herejías, disputas, abusos dentro de la Iglesia, de los más poderosos hacia los más débiles, y esto no nos tiene que escandalizar, aunque nos hagan sufrir mucho, pero vemos por las cosas que dice Santiago que también ocurrieron en aquellas comunidades primitivas. Hoy se nos habla contra la envidia y contra la discordia. Cuando un obispo tiene que hablar contra ambas cosas es porque las tiene delante. ¿Hay alguno de ustedes que sea sabio y entendido? Si se acuerdan, el sábado pasado decíamos que Santiago escribe a unos que aspiran a ser maestros, que creemos que es, porque tenemos muy pocos datos de aquellas iglesias primitivas, aquellas comunidades, que nos da la sensación de que son cargos que algunos anhelan ocupar. Y entonces Santiago, siguiendo con esa temática, les pregunta en este capítulo 3, en el que seguimos, esta carta breve que tiene 5 capítulos: ¿hay alguno entre ustedes que sea sabio y entendido? Pues que lo demuestre, pero no tanto con una sabiduría intelectual, diríamos, que tiene su importancia, sino con buena conducta y con la amabilidad propia de la sabiduría. Con mucha frecuencia vemos, y lo decíamos también el sábado, que a veces el conocimiento intelectual nos puede hinchar, nos puede hacernos creer que somos superiores al analfabeto, al que no sabe tanto de un tema concreto. La verdadera sabiduría hace humildes, ya lo decía Sócrates: solo sé que no sé nada. Es el comienzo de la sabiduría, la humildad, y realmente cuanto más sabe uno, más humilde se hace, puesto que se hace más consciente de el amplio espectro del saber y lo poco que puede abarcar cualquier individuo. Solamente el ignorante es osado, por eso decimos siempre que la ignorancia es atrevida. Bueno, pues a veces cuando uno empieza a estudiar algo y como está por encima de la media, pues ya se piensa que es superior a los demás, y esto es lo que critica hoy San Pablo. El verdadero sabio es humilde y por lo tanto es amable, digno de amor, se hace querido, no es hosco. Yo recuerdo aquella anécdota de aquella niña que rezaba: Señor, que los malos se hagan buenos y que los buenos se hagan simpáticos, porque a veces pues los buenos, por tener algo de bondad, se llenan de soberbia y no lo son, no son simpáticos. Ya decía Santa Teresa de Jesús que un santo triste es un triste santo. Realmente no sería un santo, ¿no? Lo que pasa es que hay algunos que se creen santos o se creen sabios por tener algunas virtudes humanas que les ciegan para conocer pues en aquellas cosas en las que no destacan tanto. Si ustedes tienen el corazón amargado, dice el apóstol Santiago, cuidado con la amargura en el corazón. La amargura en el corazón viene de guardar cosas, rencores, cosas que han ocurrido. Nosotros teníamos un director espiritual en el seminario que nos decía
nos hablaba siempre de la ley del agua corriente, ¿no? Hay que dejar correr las cosas, las malas experiencias, las afrentas sufridas, hay que dejarlas correr, hay que aprender a tragar amargo y a escupir dulce, no podemos estar guardando, ser coleccionistas de malos recuerdos, de malas experiencias, eso lleva a la amargura, eso lleva al rencor, y es algo muy triste y es algo, por desgracia, muy frecuente y una tentación muy fácil de caer en ella. Si ustedes tienen el corazón amargado por la envidia, pecado difícil de reconocer, que consiste no en querer tener las virtudes o los dones de otros, que eso en sí no es envidia, con tal de que no me lleven a la tristeza, con tal de que no me lleven a desear mal al prójimo. Bueno, pues el querer emular a los demás, el querer imitarles es hasta bueno, ¿no? Decir, fulanito tiene tal virtud o tiene tal cosa, pues yo también la quiero adquirir, porque discierno que me hace bien, porque la pido al Señor. Pero no, la envidia procede de la falta de gratitud, del sentirse un desdichado injustamente, porque el Señor nos priva de unas cosas, pero nos da otras, ¿eh? El corazón amargado por la envidia, que ciertamente lo amarga, lo endurece, y las rivalidades. No anden gloriándose, porque sería pura falsedad. Gloriarse es robar gloria a Dios, y esto es un pecado muy grave del que hay que confesarse, atribuirse los méritos que solo pertenecen al Señor. Santiago nos está pidiendo la cordialidad en la Iglesia, un espíritu cordial, un espíritu de un corazón amable. En esto conocerán que son mis discípulos, dirá el Señor, en que se aman unos a otros. Esta sabiduría o pseudo sabiduría de la cual habla el apóstol Santiago, de estos que se creen sabios, que es meramente humana, que es meramente intelectual, dice: esta sabiduría no viene del cielo, es terrena, es animal, es diabólica, no es verdadera sabiduría, es, cierto conocimiento, pero cuando no se vive con el Señor en gratitud a Él, pues ciertamente se convierte en animal y en diabólica. Donde hay envidias y rivalidades, prosigue, que son muy difíciles de reconocer, hay desorden y toda clase de males. Ya ven que el apóstol Santiago está ante problemas serios, por lo que él denuncia. Desconocemos las circunstancias particulares, desconocemos de quién en concreto está hablando, pero es algo que ha ocurrido siempre fuera de la Iglesia, mucho más, y dentro de ella también, y hemos de aprender a reconocerlo para escaparnos de estas tentaciones. La sabiduría que viene de arriba, que es distinta de la tierra, de esta que es animal, que es diabólica, que llena, que hincha como un pavo el corazón humano, la que viene de arriba es ante todo pura y amante de la paz. Ojo, que no es la paz de los pacifistas. El pacifista es una persona, no es lo mismo ser pacifista que pacífico, ¿no? El pacifista es una persona comodona, interesada, que no apuesta por la verdad, porque a veces la búsqueda de la verdad pues lleva a meterse en problemas, lleva a conflictos, evidentemente, porque el mal nos ha declarado la guerra. Hay, por lo tanto, dos sabidurías, una que es de la tierra, otra que es del cielo, y esta es amante de la paz, pero de la paz verdadera, que ya digo que para ser lograda exige muchas veces un auténtico combate. Esta sabiduría que viene de arriba y que es pura y amante de la paz es comprensiva, dócil, llena de misericordia y de buenas obras. Es constante y es sincera. Santiago es el apóstol de las buenas obras. La verdadera sabiduría, como la verdadera fe, tienen que llevar, necesariamente se tienen que ver en obras. Estos que procuran la paz están sembrando la paz y su fruto es la justicia. Hasta aquí la liturgia de hoy, termina el texto, pero como mañana vamos a celebrar la Cátedra de San Pedro, vamos a tomar algunos versículos que corresponderían al día de mañana si no cayera en 22 de febrero. Y se nos pide entonces pasar al capítulo 4, que habla precisamente contra las guerras y las contiendas, en este mismo espíritu en el que estamos, que proceden del espíritu del mundo y del orgullo. Vamos a avanzar un poquito más en este capítulo 4. ¿De dónde proceden, dice Santiago, de dónde proceden las guerras y las contiendas entre ustedes?
es de las pasiones. No es de las pasiones que luchan en vuestros miembros. Las pasiones, dice, están en pie de guerra contra la naturaleza humana que está sometida por la búsqueda del placer. Nos está hablando de la concupiscencia. La concupiscencia, que el Concilio de Trento nos dice que no es pecado, pero que del pecado viene y al pecado inclina, es esta misteriosa fuerza que encontramos dentro de nosotros, que procede del pecado original, que poseemos incluso después de haber sido bautizados. Una vez que hemos sido bautizados, el pecado original ha sido borrado y por lo tanto nos capacita el bautismo para ir al cielo, pero eso no quita que estemos inclinados, y además de un modo muy profundo, al mal. Estemos inclinados a la vez que estamos hechos a imagen de Dios y por lo tanto hay una apetencia y un anhelo grande de nuestra alma hacia el bien, hacia la verdad, hacia la belleza, pues también estamos inclinados al mal por culpa de la concupiscencia que procede del pecado original. Los siguientes versículos hay muchas discusiones porque el griego antiguo no puntúa, no hay comas, no hay puntos, no hay interrogantes, entonces a veces es difícil saber exactamente qué quiere decir. La liturgia lo traduce así: ustedes codician y no tienen, matan, fíjense, es grave, ¿no? ¿Está hablando realmente el apóstol Santiago de cristianos que están matando, que están asesinando? Bueno, sabemos que es posible, sabemos que eso ha ocurrido, sabemos que hay mafiosos que luego se encomiendan al Señor o a la Virgen para sus negocios, sabemos que hay personas que abortan y médicos y políticos pseudo católicos que dicen que lo son y que incluso van a misa y que asesinan. ¿Ha existido esto en la primera comunidad cristiana o es una exageración del apóstol? No sabemos. Lo cierto es que dice: ustedes codician y no tienen, matan, arden en envidia y no alcanzan nada, se combaten y se hacen la guerra. Deben ser enfrentamientos grandes, llenos de odio. Alguna traducción mete signos de interrogación y a mí me convence bastante. Alguna traducción que dice: codician y no tienen, porque codician y no tienen, matan. Sería una respuesta, ¿no? Un verbo añadido. Matan. Ya digo que es fuerte porque está hablando de asesinatos. Bueno, no sabemos. Esto que ha creado problemas desde antiguo, porque cómo no ha llegado hasta nosotros testimonios de terribles asesinatos dentro de la Iglesia. Bueno, Erasmo se atreve a traducir este matar por envidiar, porque dice que las transcripciones del texto se ha podido equivocar y traducir soneite, que es el verbo matar, por foneute, que es envidiar. Bueno, podría ser. Bien, sea lo que sea, tampoco vamos a ir muy lejos con esta discusión. Arden en envidia y no alcanzan nada, se combaten y se hacen la guerra. Sea lo que sea, ante la codicia, pues hemos de pedir, y por eso él añade: ustedes no tienen porque no piden, no hay oración, no piden con confianza. Piden, algunos sí piden, pero no reciben. ¿Por qué? Porque piden mal. Porque piden, ustedes oran para dar satisfacciones a sus pasiones. Salud, dinero. Muchas veces eso es lo que pedimos en la oración, oraciones interesadas, oraciones en las cuales no nos sometemos a la voluntad de Dios, sino que pretendemos someter a Dios a la nuestra y como comerciamos y negociamos con la oración y no hay un verdadero anhelo de que se cumpla la voluntad de Dios. Pues hasta aquí vamos a dejar el texto. Interrumpimos mañana para celebrar la Cátedra de San Pedro, como ya digo, y parte del texto que correspondería mañana la proseguiremos el miércoles para continuar con el texto que sí toca el miércoles. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Hasta mañana, si Dios quiere.